En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La cita del Evangelio es Lucas 19, del 11 al 28. Cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén, dijo esta parábola, pues los que lo escuchaban creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. Llamó a 10 de sus servidores, les entregó una bolsa de oro a cada uno y le dijo, comercien con este dinero hasta que vuelva. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijera, no queremos que este sea nuestro rey. Cuando volvió, había sido nombrado rey, mandó pues llamar a aquellos servidores a quienes les había entregado el dinero para ver cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu oro ha producido 10 veces más. Le contestó, está bien, servidor bueno, ya que fuiste fiel en cosas muy pequeñas, ahora te confío el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras 5 más. El rey le contestó, tú también gobernarás 5 ciudades. Llegó el tercero y dijo, Señor, aquí tienes tu moneda. La he guardado envuelta en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Yo sabía que eres un hombre muy exigente. Reclamas lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Le contestó el rey, por tus propias palabras te juzgo y servidor inútil. Si tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, a mi regreso, lo habría cobrado con los intereses. Y dijo el rey a los presentes, quítenle la bolsa de oro y dénsela al que tiene 10. Pero señor, le contestaron, ya tiene 10 monedas. Yo les digo que todo el que produce se le dará más, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a esos enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Te damos muchas gracias, Señor, por el regalo de tu palabra que se siembra en nuestra vida cada día. Ayúdanos a entender qué nos quieres decir a través de este Evangelio para poder dar testimonio y ser pues hijos realmente auténticos de un Dios que está vivo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues un saludo a todos los que están presentes, a los que nos escucharán, a los que nos escuchan, y agradecerles por la oportunidad que le damos a Dios de poder vivir su voluntad, porque orar es eso, acercarnos a Dios para aprender a vivir su voluntad. Y su voluntad es que seamos felices y que realmente vivamos como hijos suyos, auténticos. Hoy en día la situación del mundo está muy necesitada de testigos, de personas que sean coherentes con lo que piensan y dicen, que lo que se piensa se manifieste en nuestra vida. Y para eso, humanamente, pues nos cuesta, porque somos frágiles, porque somos débiles, pero Dios está unido a nosotros, y que es lo que realmente el fruto de la oración. No oramos para hacer milagros, ni para ser buenos predicadores, ni para ser buenos orantes, ¿no? Sino que oramos para realizar la voluntad de Dios. Entonces, hoy quería empezar estas pautas eh, invitándoles o, o les voy a contar un cortometraje de tu vida, ¿no? O sea,
me gustaría compartirles a través de un, de su evangelio, el sueño de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Y pues claro, lo llamaba así como que esto lo tenemos que ver como un cortometraje, porque sabrán ustedes que un cortometraje es una película corta que dura más o menos 30 minutos. Entonces, no tenemos mucho tiempo para profundizar en lo que Dios quiere, pero sí ver así como de una manera rápida ese sueño de Dios para nuestra vida. Y tengamos en cuenta que nuestro Dios es un Dios bueno, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y no es aquella imagen de un Dios que castiga. Obviamente, ¿no? Evidentemente, si hacemos algo negativo, si hay pecado en nuestra vida, pues tiene que haber corrección. Pero el Dios que a mí me dieron a conocer no tiene nada que ver con con el Dios que yo conocí, que castigaba, que nomás nos estaba cuidando, que nomás nos estaba vigilando. Y cuando yo vivía así, pues yo vivía escondiéndome, vivía con miedo, vivía preocupado, vivía angustiado. Pero cuando me presentaron a este Dios amor, que es el que siempre ha querido caminar desde siempre con el ser humano, desde que hay uso de razón, este Dios que realmente, pues no sé por qué tardé mucho en conocerlo, ¿no? Yo a los 25 años conocí a la comunidad y obviamente pues conocí a Dios porque ellos me enseñaron, ¿no? Solamente en una comunidad, en un grupo, donde se nos va manifestando realmente quién es Dios y nada que ver con el Dios que yo conocía. Entonces me decidí a seguir a querer hacer su voluntad. Entonces, la lectura de hoy del Evangelio me hacía recordar que pues es eso, ¿no? No es algo, nuestra vida no es algo que se tenga que inventar o que se tenga que hacer como una película, ¿no? Sino que es, lo llamo así, porque el Evangelio nos proyecta cómo debería de ser nuestra vida, ¿no? Me venía a la mente un cortometraje realmente, ¿no? Que dura como 10 minutos, que se llama Cuerdas. No sé si alguien lo ha llegado a ver, se lo recomiendo, está en YouTube. Y es la relación de dos pequeños en una escuela. Un niño cuadrapléjico ingresa a esa escuela y hay una pequeñita que se llama María, donde se empieza a interesar por él. Los demás no se le acercaban porque como era cuadrapléjico, como andaba en silla de ruedas, pues como lo veían así con esa incapacidad, pues no muchos se le acercaban, pero María sí. María detectó en el momento en que lo vio, que necesitaba, ¿no? O sea, que él no era como todos. Y ella se empezó a acercar a él y lo empezó a cuidar, y lo empezó a querer enseñar a que moviera sus manos. María no se enteraba de lo que tenía este pequeño, ¿no? Y muchas veces así es Dios en nuestra vida, ¿no? Viene y nos cuida. María procuraba, le decía cómo mover las manos, le decía por qué tenía que mover las manos, le contaba historias, convivía cada día en la escuela convivía, llegó al grado de poder, de acercarse a jugar, a ponerse a jugar con él. Y se llama cuerdas porque María empezó a usar una cuerda para enseñarle a mover la mano, porque se amarraba su mano de ella con su mano de él y hacía los mismos movimientos para enseñarle. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo, no? Que Jesús así viene a nuestra vida a través del Evangelio, nos quiere enseñar a vivir, a mover nuestra vida conforme los planes de Dios. Entonces es muy bonito porque al final este pequeñito muere, ¿no? María soñaba, de hecho llegó a soñar, en el cortometraje se ve que María sueña hasta con casarse, ¿no? Y ve, pues los sueños de una pequeñita, ¿no? Pero que se interesó por un niño que no tenía remedio, por decirlo así, como dice el Evangelio, ¿no? Ese siervo inútil que muchas veces no es capaz de nada y que no se atreve y que es orgulloso y que es soberbio. Y así como María puso su mirada en él, pues también este pequeñito también recuperó su alegría, su entusiasmo ante la vida, porque normalmente se alejaban de él.
Nadie quería tener como algo que le estorbara en lugar de disfrutar, de divertirse, lo tienen que estar cuidando y muchos no quieren esto en la vida. Pero así se acerca Dios hoy a nuestra vida, ¿no? A través de este evangelio, donde, donde habla sobre, pues, ya ven que Jesús lo que hace en nuestras vidas es dirigirse a través de comparaciones y de parábolas. Y cuenta la historia de este hombre que era el dueño, ¿cómo se dice? Era mm, un hombre noble que se fue a un país lejano para ser nombrado rey, pero deja encargado su dinero en administración a otras personas. Entonces, nuestra vida, que la vida que Dios nos da, las capacidades, los talentos que Dios nos da, pues nos lo encarga a nosotros, ¿no? Nos encarga a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, nos encarga nuestra propia vida y confiando, ¿no? Pero es que es así que Jesús se acerca a nuestra vida hablándonos a través de comparaciones para que nosotros entendamos a qué estamos llamados y qué es lo que espera de nosotros, porque no somos así como pues unos hijos abandonados o unos hijos olvidados o unos hijos que nacieron nomás por casualidad o por equivocación, sino que estamos aquí eh, siendo cuidados y protegidos. Entonces, por eso yo empezaba dando gracias porque Jesús es nuestro cimiento, porque es el quien nos mantiene inamovibles en estas situaciones, en estas dificultades, en una enfermedad, en una situación que no esperábamos, pero que seamos conscientes de eso, de que así como este niño que era cuadrapléjico y que exclusivamente era dejado ahí por sus padres en una escuela para que lo educaran, pero que muchas veces vivía solo porque nadie se le acercaba. Así muchas veces nosotros tenemos que tener como cimiento, o sea, como nuestra confianza y nuestra fe, nuestra creencia, nuestra seguridad de creer que hay un Dios que está cuidándonos y que siempre y cuando lo tengamos, pues precisamente como cimiento, que lo tengamos como base, como con una confianza de que a nada debemos de temer, de que venga lo que venga, no nos va a mover, de creer en un Dios que nos ama y que lo que nos pasa no es ni por castigo, pues a veces uno, no sé, se le vienen a uno muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero a veces uno también se experimenta triste y abandonado como este niño en la escuela, ¿no? Allí confinado en una silla de ruedas. Entonces, pues tengamos esa conciencia, ¿no? Yo de verdad que me preguntaba al leer este evangelio, me preguntaba esto: ¿a qué le tienes miedo? Porque es algo que es un hilo conductor que está en este evangelio. Y yo creo que Jesús precisamente por eso cada día se acerca a nuestra vida para darnos confianza, no para que tengamos miedo precisamente, ¿no? Jesús une tanto parábolas y comparaciones, como les decía, eh, para que nosotros comprendamos y para que nosotros le conozcamos. Muchas veces uno busca, ¿no?, dar ejemplos a los demás para poderles explicar algo. Y Jesús es lo que hace y fue lo que hizo y lo que seguirá haciendo cada vez que se acerca a nuestra vida para corregirnos, para fortalecernos, para darnos una razón o una explicación del por qué nos pasa lo que nos pasa, o de por qué el mundo está así, o de por qué hay divorcios, o de por qué los hijos y los papás pelean, o a veces uno no entiende por qué el robo, por qué el narcotráfico, a veces por qué los secuestros, a veces uno no entiende por qué todas esas cosas pasan. ¿Sí? Y entonces por eso, o sea, Jesús se pronuncia, ¿no?
algo que aprendimos en el curso que nos están dando en el teológico, es que Jesús siempre irá por delante de nosotros para ponernos el ejemplo, para que le veamos cómo camina en medio de un mundo contrario, eh, para que le veamos cómo va a contracorriente y él no se detiene por nada del mundo. Ayer en el Evangelio de ayer, ahí a mí me rompía barreras y me rompía muchas estructuras internas con el Evangelio de ayer, porque dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Entonces, este Jesús que se pone delante de nosotros hoy y que se pone hoy delante de tu vida, Nena, Cari, Enrique, Eloy, Ana, ¿sí? Que este Jesús que se pone delante de ti es para que veas que es posible vivir en un mundo en medio de situaciones difíciles. Y no tenemos que tener miedo. Por eso a mí me venía esta frase, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? Entonces, mm, hay dos tipos de apóstoles, hay dos tipos de discípulos, de llamados, de elegidos. De cuáles eres tú. En este evangelio pues, se va a manifestar cuando tú lo leas, cuando lo vuelvas a repasar, cuando lo vuelvas a meditar, te vas a dar cuenta que hay dos tipos de discípulos o de llamados o de personas, ¿no? O sea, hay dos tipos, los valientes y los miedosos. ¿Tú a quién perteneces? ¿A quién quieres pertenecer? ¿De qué tipo de creyente, de qué tipo de discípulo, de apóstol Verbum Dei quieres ser? ¿De los valientes o de los que temen, o de los que tienen miedo, o de los que se preocupan, o de los que se angustian? ¿Tú de quién, de cuál quieres ser? ¿De los santos, eh, conocidos o anónimos? ¿O eres de aquellos que tienen miedo, sí? Que titubean, que dudan, que les preocupan todo lo que les acontece alrededor. Y pues obviamente las palmas, aunque sean zarandeadas, aunque sean incluso dobladas casi completamente por los huracanes en las playas, se vuelven a enderezar. Puede venir situaciones muy difíciles, pueden venir situaciones muy fuertes, pero ¿por qué tener miedo? Si tú conocieras quién te llama, si tú conocieras el Dios que te busca y que se te quiere dar a conocer, pero muchas veces nos arrastran más las situaciones que nos rodean. Muchas veces nos preocupan más las noticias. Yo por eso a veces ya no quiero oír noticias. Yo quiero oír buenas noticias, yo quiero oír la buena nueva, yo quiero oír el evangelio, ese sí, me apropio y me busco un momento sagrado que nadie me va a quitar de hoy en adelante, que nadie me va a evitar a mí buscar mi momento de oración para encontrarme con aquel, pero encontrarme. Porque si no hay garantía, si no hay cimiento, ¿en qué te va a sostener cuando vengan las situaciones? Entonces, ¿de qué tipo de discípulo eres? ¿De los valientes, de los santos o de los que temen y de los que se esconden, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Tenemos que preguntarnos constantemente, porque vamos a misa, vamos a confesarnos, vamos a retiros, vamos a ejercicios, vamos a formaciones, pero ¿de qué nos sirven? O sea, ¿cuál es el propósito de hacer las cosas? ¿Para qué estoy en Verbunday? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí escuchando? Cuando podría estar ya aprovechando el tiempo, pues ya está, ¿no? Es muy fácil. ¿Para qué estamos aquí? Para encontrar y tener y proteger el tesoro, ¿sí? Porque eso es lo que este, este hombre noble que buscó a personas de confianza para depositar valores, para depositar una familia, para depositar una vida, porque este hombre creyó en que a esos hombres eran de confianza y que y irían a cuidar bien lo que se depositara en sus manos. Entonces, que Dios confía en ti, que te vuelve a depositar otra vez tu vida.
que después de haberla descuidado por exceso de trabajo, por exceso de disfrutar, por exceso de ausencia de Dios en tu vida, ¿quién es digno de volver de que te venga Dios y te diga, te confío tu vida, te confío tu familia, te confío una comunidad, te confío una iglesia? O sea, ¿qué Dios hay que, o sea, muchas veces te acercas a veces a una persona importante y los guardaespaldas ya se te quedan viendo feo o te están revisando o te están deteniendo o te están investigando. O sea, muchas veces te acercas a las personas y ya desconfían, pero este Dios no, este Dios bueno que hoy nos viene a hablar de que el reino ya está cerca, ¿sí? Porque el reino ya está cerca, dice aquí, dice, Mm, cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén y dijo esta parábola, pues los que escuchaban, ¿sí? Los que escuchaban y nosotros estamos aquí escuchando, pues esos que escuchaban creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. O sea, eso somos nosotros. Estamos aquí esperando que Dios se manifieste en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Qué miedo vivir una situación que se nos escapa de las manos. Qué miedo es ver que mi vida se me está yendo de entre las manos, como el agua se cuela entre las manos, que a veces quisiera detenerla para seguir refrescándome, ¿no? Y por más que cierro las manos, se me escapa esa agua, muchas veces cuando estoy sediento y cuando tengo necesidad. Y a veces así se nos escapa la vida. Y digo, Dios mío, de veras que a veces uno no valora las cosas hasta que nos pasan. Dice el dicho, dice, Nadie sabe lo que uno tiene hasta que lo ve perdido". Entonces hoy Dios te vuelve a depositar, ¿no? A ver, te llama Ana, te llama Enrique, te llama Nena, te llama Juanita. A ver, pongo en tus manos esta vida, pongo estos 10 talentos, este, cuídalos, ¿no? Cuídalos. Entonces, para eso, para eso estamos aquí, para encontrar ese tesoro y protegerlo. Pero hay impedimentos como el miedo, ¿sí? Que fue lo que le pasó, lo que dice en el versículo 20. Dice, llegó el tercero y dijo, Señor, aquí tienes tu moneda. La he guardado envuelta en un pañuelo porque tuve miedo de ti. O sea, ¿cómo es posible que alguien que te ama le puedas tener miedo? Y sin embargo, sí pasa. Pero eso es precisamente los impedimentos que no nos dejan acercarnos a Dios o que muchas veces nos alejan. ¿Miedo a qué? Pues a no poder. ¿Miedo a qué? A perder. ¿Miedo a qué? A no ser valorados. ¿Miedo a qué? A ya no vivir. A perder a mi familia, a perder lo que ya tenía. O sea, ¿a miedo a qué? Por eso pues no lo dice Jesús directamente, pero sí es una manera indirecta, ¿no? O sea, ¿a qué le temes? Si yo estoy aquí, si yo te confío, si yo sé lo que vales. Por eso, el que hace el miedo paraliza y te mete en una zona de confort que aparentemente, ¿no? O te mete en una burbuja y te escondes, o te mete en sentimientos negativos, ¿no? O en apariencias, pero te mete en esta zona de confort, pero esa es la forma que le da el mal espíritu, y nos hace creer, ¿no? Que mejor si no vamos a la formación estaremos mejor, que si mejor no nos acercamos a esta persona estaremos mejor, que si mejor no nos hubiera pasado esto estaríamos mejor, pero no es cierto, o sea, las cosas se presentan y uno tiene que vivir como van las cosas y ir confiados porque Dios está con nosotros. Pero todos estamos llamados a tener este tesoro. O sea, aquí esto es algo que me encanta de Dios. Aquí no hay preferencias, aquí no hay acepción de personas, aquí no hay quien tenga un título y es más importante o a quien sepa nomás barrer y limpiar baños y a ese lo desprecio. No, para Dios no. Si hiciste bien o hiciste mal, precisamente hoy, Dios se pronuncia y te dice, te quiero confiar esto, ¿no? Entonces todos estamos llamados a tener este tesoro. Solamente que hay dos opciones, ¿sí? Ponerte a trabajar o ponerte a guardar esos talentos. Tú decides lo que vas a hacer con eso. Tú decides con lo que Dios te vuelve a dar hoy, te vuelve a confiar. Si hemos descuidado a los hijos, si hemos descuidado a la esposa, si hemos descuidado al esposo, hoy podemos volver a empezar, ¿no? Entonces, pues no nos vaya a pasar lo de Juan 12:24, ¿no? Como simplemente como fundamento, ¿no?
porque tenemos que aprender a seguir la dinámica del grano de trigo. Tenemos que seguir eso. Bueno, creo que ya el tiempo se nos pasó, pero nosotros decidimos, ¿no? Todos tenemos experiencias, ¿no? Una misionera nos contaba que una chica le decía, porque le daba acompañamiento, le revisaba su oración, le revisaba su coherencia de vida, y le dijo a esta chica que quería poner un grupo de profesionistas, y su acompañante le decía que era excelente la idea, que siguiera adelante. Y así todos podemos tener experiencias y de que según tu decisión que tomes, tu vida dará fruto o no dará fruto. Yo, por ejemplo, tengo un nieto que me dijo, Tito, ¿cuándo me enseñas a orar? Y me dice, hoy por eso me lo dijo ayer, me dice, hoy por la tarde cuando llegue de la escuela, y yo le decía, puede ser hoy por la tarde cuando llegues de la escuela o mañana por la mañana, yo te puedo enseñar a orar. Entonces, no escondamos los talentos. ¿Tú qué talento tienes? ¿Qué talento puedes sumar? No lo guardes por miedo, como ese que se le quitó lo que tenía. Y vamos, pues, que la expresión que tuvo este hombre de que le dijo que era un siervo inútil porque no puso a trabajar esos frutos, que no nos vaya a pasar a nosotros eso. Dios no nos va a ofender tanto, no nos va a hacer sentir mal tanto, no nos va a decir este servidor inútil, pero nos puede decir, ¿por qué no confías? ¿Por qué no te entregas? Entonces, Dios sueña y hace realidad lo que sueña y lo que anhela. No temamos acercarnos hoy a quien te ama. Nos puede ayudar también la primera lectura de Macabeos 7, del versículo 20 al 23, que es la primera lectura, y el Evangelio, que es Lucas 19, del 11 al 28. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.